Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernán Acevedo Rendón, piloto comercial, y bienvenidos a mi canal. Recuerden suscribirse, darle like si les gusta mi contenido. Y el día de hoy vengo a hablarles de un tema que ha venido circulando en las redes y es un video sobre el avión de LATAM que aterrizó en el aeropuerto de Río Negro con el tren de nariz bloqueado o girado 90 grados. Entonces, ya se ha hablado mucho de este tema, pero hoy yo vengo a hablarles a ustedes técnicamente qué pudo haber ocurrido con este avión, ya que este incidente no es nuevo. Ya Airbus ha tenido varios incidentes con este mismo problema, pero todas las causas han sido diferentes. Entonces vengo a explicarles estas causas que pudieron haber afectado este avión y las posibles causas que ya ocurrieron y cómo se solucionaron. Entonces voy a explicarles lo más claro y sencillamente posible cómo ha venido evolucionando este problema. Cabe aclarar que todos los incidentes que han ocurrido anteriormente con estos aviones, en ningún caso se ha perdido una vida o se ha tenido personas lesionadas, ya que es una falla que no afecta la seguridad para nada de los componentes primarios del avión. Entonces, bueno, sin más preámbulos, sean todos ustedes bienvenidos. Bueno, voy a hablar del caso número 1 y creo yo que es el caso más famoso, ya que este incidente fue grabado o fue transmitido en televisión en las noticias en vivo y fue muy famoso, y fue el avión de JetBlue en el 2005, que este avión, cuando el avión despegó y los pilotos pusieron el tren arriba, inmediatamente tuvieron en el ICAM Landing Gear Shock Absorber Fault, que es falla del amortiguador de los trenes de aterrizaje. Y enseguida le salió Wheel Nose Wheel Steering Fault, que es falla del control del tren de nariz. Esto le salió en el ICAM y ellos no pudieron subir los trenes principales. Ellos sobrevolaron el aeropuerto y se fueron al aeropuerto de Los Ángeles porque ya constataron de que la rueda estaba girada a 90 grados. Bueno, ¿qué ocurrió con este avión? Resulta que el avión o el tren de nariz tiene un soporte con dos orejeras, unos lugs, que están en la parte superior del tren de nariz, y este previene que el tren de nariz gire libremente en su housing o donde está puesto el tren de nariz. La investigación entonces mostró que estas dos orejeras o estos dos stops se cortaron y causó que el landing gear, el nose landing gear o el tren de nariz se girara y se perdiera su posición central. Entonces la LGCIU, que es el Landing Gear Control Interface Unit o la unidad de interfase de control de los trenes de aterrizajes, detectó esa falla y envió al ICAM la respectiva falla. Y la BSCU, que es el Braking and Steering Control Unit o la unidad de control del steering y de los frenos, detectó esa rotación y desactivó el nose wheel steering, es decir, el movimiento del tren de nariz, y mostró el wheel nose wheel steering falla en el ICAM. Entonces, la ausencia del nose wheel steering combinada con esas orejeras o con esos stop rotos, más las cargas aerodinámicas, hicieron que el tren de nariz se girara 90 grados y quedara en esa posición. Se descubrió entonces que la BSCU o la Braking and Steering Control Unit o la unidad de control del steering y de los frenos, instalada en ese avión en particular, estaba realizando un mayor número de movimientos del steering durante la prueba que el avión hace antes del aterrizaje, comparada con otras BSCUs anteriores. Entonces este mayor movimiento en el steering causó una fatiga en esas dos orejeras, generando que se reventara. Adicional, hay que tener en cuenta que estos amortiguadores están rellenados o tienen una presión oleoneumática, es decir, que tienen hidráulico y nitrógeno. Entonces se descubrió que la presión en ese amortiguador estaba muy alta debido a un procedimiento de mantenimiento que se le había realizado, resultando en una mayor presión aplicada en ese soporte y al dispositivo mecánico de autocentrado del tren de aterrizaje de nariz, el cual está conectado en el soporte superior, y esto ayudó a que se reventaran estas orejeras también. Bueno, para prevenir que esto se vuelva a generar, se desarrolló una nueva BSCU,
la cual reduce el número de movimientos del steering durante las pruebas antes del aterrizaje. Y la BSSU estándar responsable de esa falla ya no está en servicio y fue removida. Y ningún avión la tiene instalada. También se mejoró el procedimiento del AMM o del manual de mantenimiento para mecánicos para hacerle servicio a este amortiguador, debido a que anteriormente, para poder rellenar o hacer servicios al amortiguador de tren de nariz, este se podía realizar con el avión weight on wheels, que significa con el avión sobre tierra, o sea, normalmente, sin ningún dispositivo para levantarlo. Entonces esto hacía que fuera un poco difícil controlar la presión correcta por el peso del avión, y esto generaba una sobrepresión en el sistema. Entonces el nuevo procedimiento ya dice que se debe hacer el rellenado del tren o del amortiguador del tren de nariz con el avión en jacks, es decir, en gatos. Y en caso de que se vaya a hacer servicio y no se tengan gatos, el manual autoriza hacer ese rellenado, pero a partir de ese momento se tienen en cuenta 7 días para volverlo a hacer. Es decir, si no tengo gatos aquí en este momento y necesito hacer servicio del tren de nariz, lo puedo hacer, pero al 7º día tengo que volverlo a hacer, pero ya con el avión en gatos. Es decir, levantado del piso, con la presión del tren de nariz liberada. También se reforzó el soporte del amortiguador del tren de nariz, debido a que un tiempo después de esta situación volvió a ocurrir este problema, pero esta vez fue debido a que mantenimiento instaló este soporte en la posición incorrecta. Entonces generó de que el tren nuevamente se girara 90 grados. Entonces hay un nuevo diseño más reforzado y con un diseño a prueba de errores, es decir, es infalible y es imposible que lo puedan instalar en la posición incorrecta. Y estas orejeras ya no se van a reventar debido a la mejor posición y un reforzamiento que ellos ya tienen. En el caso número 2 es falla de la BSSU. En el 2007, otro A320 en el momento del despegue se quedó encendida el Auto Brake Max On, es decir, el sistema de freno automático se quedó encendida la luz de on y se generó en el ICAM una falla de Brakes System 2 Fault, es decir, falla del sistema de frenos número 2. Entonces, durante crucero la tripulación trató con el Auto Brake Push Button, es decir, con el botón empezaron a presionar para tratar de resolver la falla. Y también intentaron con el anti-skid nose wheel steering switch en on y en off. Este procedimiento no está en el ICAM, no está en el QRH, no está en el FCOM, es decir, este procedimiento no está, pero ellos intentaron con esto. Entonces, la luz de Auto Brake Max On se quedó encendida cuando pusieron el landing gear down, pusieron los trenes de aterrizajes abajo, y inmediatamente cuando hicieron este procedimiento apareció en el ICAM la falla de Landing Gear Shock Absorber Fault, es decir, falla en el amortiguador del tren de nariz. Entonces la tripulación volvió a intentar con el switch del anti-skid y los llevaron a off. Cuando los llevaron a off, entonces el Auto Brake Max On, la luz se apagó, pero la alerta se quedó en el ICAM. El avión aterrizó con el tren de nariz 90 grados, la misma historia con lo que ya ocurrió en el vuelo pasado. ¿Qué pasó aquí? Aquí se encontró una falla del equipo de la BSSU, es decir, de la unidad de control de los frenos y el steering. La BSSU estaba activa, pero esta no podía ser controlada y sus salidas se congelaron. Entonces, debido a este congelamiento en las salidas de la BSSU, es decir, de las salidas de información, esto causó que del Brake System 2, es decir, de fallas del sistema de frenos número 2 y la mala operación del Auto Brake Light On, que permaneció encendida. ¿Cómo se hizo la prevención entonces de este problema con la BSSU? Se introdujo un nuevo diseño más actualizado y se mejoró la robustez del equipo de la BSSU. Y ahora la BSSU puede transferir del sistema activo a un sistema inactivo. Es decir, está trabajando con el sistema 1 y en caso de que este se congele o falle, automáticamente toma el control el sistema inactivo o el sistema que estaba en stand-by. Este cambio se volvió mandatorio para todos los aviones y desde este cambio no se ha vuelto a presentar ningún otro episodio o incidente relacionado a la BSSU. Caso número 3. Que es una combinación de fallas independientes. ¿Qué ocurrió? Resulta que en el 2011 una A320 iba en crucero volando y se generó una
falla en el ICAM de Nav ILS-1 fault, es decir, falla del sistema de navegación para aterrizaje número 1. Y enseguida les apareció Wheel Nose Wheel Steering fault en el ICAM, y el Primary Flight Display, que es esta pantallita del capitán, fliqueó o simplemente se apagó por unos segundos. Cuando el avión estaba en aproximación y bajaron el tren de nariz, inmediatamente les apareció en el ICAM Landing Gear Shock Absorber fault y enseguida les apareció Wheel Nose Wheel Steering fault. Entonces la tripulación inmediatamente sospechó que el problema era con el tren de nariz, sobrevolaron el aeropuerto y la torre les informó del mismo problema. El tren de nariz estaba girado 90 grados. La tripulación simplemente siguió el procedimiento del LEFCOM, aterrizaron sin ningún problema, pero con el tren girado 90 grados. ¿Qué ocurrió en este vuelo? Bueno, cuando la tripulación bajó los trenes de aterrizaje para aterrizar, el control del steering no estaba disponible porque hubo un transiente de corriente eléctrica, es decir, hubo como un cambio brusco de corriente y afectó la BSCU-1 y causó la pérdida de la función del steering. Entonces fue lo que trajo el Wheel Nose Wheel Steering fault en el ICAM. Este transiente de potencia eléctrica fue debido a un arco en un conector del IDG número 1 y afectó la BSCU-1. El IDG es el control o el generador eléctrico que está ubicado en el motor número 1 y este problema ya se había observado en vuelos anteriores. También se encontró en la investigación que una tarea de mantenimiento que se realizó en el tren de nariz de ese avión se realizó incorrectamente, resultando que la válvula selectora hidráulica se haya pegado en la posición abierta. Esto normalmente se detecta cuando se hace el test de antes del aterrizaje, pero esta vez no se pudo hacer ese test porque el avión tenía una falla en la posición del landing gear lever, es decir, la palanquita para poder bajar los trenes de aterrizaje. Y con la válvula selectora en la posición abierta, entonces había una presión hidráulica llegando al tren de nariz cuando este se puso en posición abajo. Las ruedas de nariz entonces empezaron a girar debido a la pérdida de función del steering y el Landing Gear Shock Absorber fault en el ICAM entonces apareció debido a que las ruedas no estaban centradas. Y la BSCU-1 hizo su transferencia a la BSCU-2, pero el Nose Wheel Steering se mantuvo en esa posición o se mantuvo inactivo porque las ruedas no estaban centradas en ese momento. Entonces debido a esto las ruedas estaban ya a 90 grados. ¿Y qué se hizo para prevenir esto? Primero, se clasificaron las fallas. En caso de una falla de la palanca de posición de los trenes de aterrizaje, se generará entonces la falla Brakes System Fault 1 y 2 en el ICAM y esta mejora hace que la BSCU haga una mejor clasificación de las fallas y esta mejora ya está instalada en la producción de todos los A320 desde el 2016 para acá. Sobre la BSCU estándar, desde la introducción de la nueva BSCU estándar L49B, esta BSCU ahora centra las ruedas del tren de nariz en caso de que el test antes del aterrizaje no se haga. También en caso de que las pantallas, las Primary Flight Display, se apaguen y se prendan inmediatamente, se creó un procedimiento en el QRH o en el QRH, que es el Quick Reference Handbook para los pilotos. Este procedimiento es bien sencillo. Simplemente en caso de que el Primary Flight Display, la pantalla flashee sin Elect Gen 1 or 2 fault, es decir, falla de los generadores 1 y 2, entonces la tripulación va a hacer un procedimiento que es el Display Unit Failure, que está en el QRH. ¿Y de qué consta esto? Es, si la Primary Flight Display del capitán flashea, entonces o se va a off, se pone el generador número 1 a off. Si el Primary Flight Display del primer oficial flashea o se va a off, entonces se va con el generador número 2 a off. ¿Y qué ganamos con esto? Gracias a este nuevo procedimiento obligamos a la BSCU a que se pase del sistema 1 al 2 o del 2 al 1, viceversa. En el caso número 4 es agua en los sensores del steering del tren de nariz. En el 2021 una A320 iba en aproximación y ellos tuvieron el Landing Gear Shock Absorber fault, el Wheel Nose Wheel Steering fault en el ICAM. Entonces
Esto ocurrió después de que los pilotos pusieran el trenes principales o la palanca de los trenes hacia abajo. La tripulación entonces, ¿qué hizo? Intentó con el anti-skid nose wheel steering switch y lo llevaron an off y en on, tratando de resetearlo. Recordemos que este procedimiento no está en el QRH, no está en el ICAM, no está en ningún manual. ¿Y qué ocurrió? El avión aterrizó con el tren de nariz 90 grados. Las marcas del aterrizaje en este avión fueron de 1200 metros por toda la pista. ¿Qué ocurrió aquí? Resulta que en una inspección se encontró agua en los RVDTs, que son los Rotary Variable Differential Transformers o transformadores diferenciales variables rotativos. ¿Qué es esto? Simplemente ellos son dos sensores que le dan el ángulo o le envían la información del ángulo de la posición de los trenes de nariz y se lo envía a la BSSU. 3 días antes de este evento, el avión fue lavado porque estaba en un servicio de mantenimiento C. Después de este servicio C se hizo un ferry flight, es decir, un vuelo de traslado sin pasajeros. Y el análisis de las grabadoras de vuelo, que son las famosas cajas negras, recuerden que las cajas negras o las grabadoras de vuelo no son solamente para accidentes. Uno le puede extraer información en cualquier momento. Entonces ellas mostraron que las RVDTs se bloquearon durante el vuelo. Entonces es muy probable que ellas se hayan congelado por el agua que le entró cuando estaban lavando el avión y ella se descongeló al momento del aterrizaje. Bueno, entonces se produjo un desplazamiento del steering del tren de nariz desde ese vuelo y se quedó así por 7 días. Y esta desviación estaba en 2 grados en el día del evento cuando el tren se quedó bloqueado. Y estuvo así, la tripulación lo controlaba entonces simplemente con los pedales. Entonces tuvieron, en el momento cuando intentaron bajar el tren de aterrizaje, tuvieron landing gear shock absorber fault en el ICAM y nose wheel steering fault. El nose wheel steering estaba en un ángulo muy excesivo en ese momento para ser corregido con el mecanismo normal que el tren de nariz tiene para autoalinear las ruedas. Tratando de solucionar entonces esto, la tripulación nuevamente intentó hacer ciclaje del anti-skid nose wheel steering switch and off and on, apagarla, prenderla, y esto generó de que se reactivara la BSSU y ella envió presión hidráulica a la entrada del steering del tren de nariz. Entonces, durante el test que el avión hace del pre-landing o del preaterrizaje, la BSSU no pudo controlar las ruedas de nariz porque el ángulo del nose wheel steering en ese momento ya estaba excesivo y estaba en 90 grados y el avión aterrizó con la rueda en esa posición. Bueno, ¿qué se hizo para prevenir esto? El manual de mantenimiento cambió el procedimiento para el lavado de los aviones, poniendo más cuidado con estos switches para evitar mojarlos. También el procedimiento con el steering descentrado o no totalmente alineado, en caso de que el nose wheel steering no se puede despegar si el ángulo está excedido más de 1.5 grados. Estos grados o este desvío es determinado por la cantidad de entrada del trim del rudder, es decir, de la cola, necesaria para cancelar esa tendencia del avión de irse para un lado o para el otro. Así se determina qué tantos grados tiene de desviación el tren de nariz. También se prohibieron los resets. Ya en ningún manual y todo está totalmente prohibido hacer resets, de poner on and off, tratar de resetear los sistemas, totalmente prohibido. Y el QRA ya tiene un listado o una tabla con los sistemas de cuáles sí se pueden resetear. Si un sistema no está en esa tabla, no se puede tocar y no se puede resetear, ya que puede generar fallas adicionales. Recuerden que el A320 o los Airbus son unos aviones muy electrónicos y es como apagar un computador desconectándolo bruscamente. Él va a generar fallas internas en el software y va a crear estas fallas lógicas. Entonces, a partir de ese momento ya prohibido hacer resets de estos sistemas. El quinto caso es giros de 180 grados bruscos con el nose landing gear, es decir, con el tren de nariz, con el control del tren de nariz inoperativo antes de despegar. En marzo del 2021
se despachó una 320 con el nose wheel steering inoperativo, que esto está cubierto por el MEL 325101. Suena un poco brusco esto, pero recuerden, por acá les dejo el link del video que yo hice sobre el MEL, que el MEL nos autoriza a volar con sistemas inoperativos. En este caso, el nose wheel steering estaba inactivo debido a una falla que el BSSU había detectado. Cuando los pilotos encendieron los motores, se les encendió en el ECAM la falla Nose Wheel Steering Foul, pero era normal debido a que el sistema estaba inoperativo y el avión podía volar con el sistema inoperativo. El MEL en este caso dicta o dice que se deben evitar virajes bruscos cuando el Nose Wheel Steering está inoperativo. Entonces, para poder controlar el avión en tierra se usa freno diferencial o potencia asimétrica con los motores para poder girar el avión. En la cabecera de la pista, la tripulación hizo un giro de 180 grados para alinearse con la pista y poder despegar. Ellos en el despegue les dio Landing Gear Shock Absorber Foul en el ECAM y también se les atascó el Landing Gear Lever, es decir, no pudieron subir los trenes de aterrizaje, es decir, la palanca se les atascó en la posición abajo y el avión aterrizó con la rueda 90 grados. En realidad, despegó y aterrizó con la rueda 90 grados. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió aquí? Resulta que el tren de nariz estaba en Free Castor Mode o en modo de castor libre. ¿Qué quiere decir esto? Pues debido a que el nose wheel steering o el control del tren de nariz estaba inoperativo, entonces él dicta que cuando se hacen giros no mayores a 15 grados, solo por el ángulo de inclinación de los trenes, él automáticamente se regresa a posición 0 y se centra nuevamente. Ya si se hacen giros entre 15 grados y 25 grados, la rueda vuelve a su posición central pero con más dificultad. Pero si se hacen giros de más de 25 grados, el nose wheel steering se va a 90 grados. Las grabadoras de vuelo en esta investigación mostraron de que los dos primeros giros que se hicieron fueron a la izquierda y fueron menores a 15 grados, por ende el tren regresó a su posición 0, posición central. Pero cuando intentaron alinearse por la derecha con la pista, ese giro de 180 grados superó los 25 grados máximos y hicieron que el tren se fuera a 90 grados, el tren de nariz. Entonces en el momento del takeoff o del despegue ellos tuvieron Landing Gear Shock Absorber Foul y debido a esto ellos no pudieron poner los trenes de aterrizaje en la posición arriba. Entonces los pilotos simplemente sobrevolaron y regresaron aterrizaron al mismo aeropuerto. Bueno, para la prevención de este problema simplemente se prohibieron y se sacó del MEL o del Master MEL este procedimiento para que ya ningún avión pueda ser despachado con el nose wheel steering en activo. Y en realidad en los últimos 15 años son muy pocos los casos de aviones que han sido despachados antes de este tema o antes de este incidente con ese tren de nariz, el nose wheel steering en activo. Incluso los análisis de seguridad cuando hicieron el MEL mostraron los niveles de seguridad en ese momento eran bastante aceptables. Sin el nose wheel steering, la carga operativa para los pilotos era significativa. Entonces, debido a esto, simplemente se eliminó el procedimiento del MEL y del Master MEL. Y esta revisión ya está en todos los manuales a partir de febrero del 2022. Bueno, con esto no quiero decir que este avión de la TAN le pasó algo de esto. No sé, los investigadores ya harán su trabajo y revisarán las grabadoras de vuelo y chequearán todo para poder llegar a la conclusión. Bueno, espero les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, compartan el video. Con mucho gusto, me siguen en mi canal. Recuerden también que me pueden seguir en Instagram como aero.hernán o en Facebook como aerohernán. Entonces, bueno, sigan luchando por sus sueños y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.